Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Karim Morillas, bienvenidos a la plataforma virtual de Camex. En esta oportunidad vamos a conversar sobre indicadores de call center. ¿Por qué medir o por qué tener métricas dentro de un call center? Primero porque las métricas nos van a dar una manera objetiva de cuáles van a ser los resultados que vamos a obtener en cuanto a tu proyecto o tu instalación de call center que tienes actual o proyectado. Esta es una utilización efectiva de los recursos que van a atender en cuanto a las métricas generales de servicio, a las métricas de ventas que vas a tener, a las de atención al cliente o en cuanto a todas las campañas que ya hemos ido conversando en los módulos anteriores. También hay que rescatar que hay una métrica muy específica que es una métrica de calidad que la vamos a conversar más adelante, pero es una métrica que deberían de tener en consideraciones para cualquiera de las actividades que ustedes vayan a realizar dentro de esta plataforma de call center que van ustedes a implementar. Es también necesario que les comunique que actualmente existe un estándar de calidad y está basado en un modelo de gestión de rendimiento llamado COPC. Esto ha sido desarrollado a través de diversos call centers mundiales con los mejores estándares de calidad. Ellos han identificado cuáles son los benchmarks a los cuales nosotros deberíamos estar dirigiendo nuestras métricas y nos dan una serie de pautas para que nuestras diversas plataformas vayan hacia estos indicadores de performance, de altas performance. A continuación vamos a ver cada una de las métricas que nosotros tenemos. Es necesario que para entrar al tema de métricas específicas tengamos en consideración términos claves cuando hablamos de contactabilidad. Hablamos de un tema de bases trabajadas, significa la base general que ustedes tienen. Base trabajada es aquellos registros que ustedes van trabajando, pero la contactabilidad habla sobre el contacto efectivo, no efectivo, el no contactado. Bien, es importante que cuando empecemos a hablar de métricas, primero definamos lo que es un término de contactabilidad. Hay que tener en consideración que tú tienes una base de datos, tienes una base de datos trabajada, que significa los registros que vas tocando diariamente, pero tienes una base de datos contactabilizada. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú tienes del otro lado de la línea a la persona decisora, influyente, finalmente a la persona que te va a dar el resultado, si te compra o no, es un contacto, lo llamaríamos un contacto efectivo. Llamamos un contacto no efectivo a aquella comunicación del otro lado donde hablamos con alguna persona, pero no necesariamente es la persona que toma la decisión. Generalmente esos son los volver a llamar. O sea, estamos hablando con la recepcionista, la secretaria, el asistente o con alguna persona que influye, pero no es la persona que determina el sentido de nuestra llamada. Por lo tanto, lo consideramos un contacto no efectivo. Y el no contacto son los diferentes motivos de teléfono por los cuales no podemos hallar a la persona o la empresa del otro lado de la línea. Ejemplos: teléfonos no contestan, teléfonos cerrados o la empresa tal vez ya no existe. Entonces, ¿qué indicadores debemos de medir? En ventas, lo que nosotros vamos a medir es la base contactable, quiere decir los contactos efectivos y no efectivos, y también la diferencia que son los no contactados. También debemos de medir la efectividad de la base, quiere decir las promesas que se generan, las promesas de compra que se van a generar por día o por hora. Y también vamos a hablar de la conversión, que son las ventas reales finalmente, el dinero que ha entrado directamente a caja. Eso es por el lado de ventas o el famoso telemarketing que nosotros le vamos a llamar. Para el caso de atención al cliente, lo que generalmente medimos es el TMO. Y el TMO quiere decir el tiempo promedio operativo, el tiempo que yo estoy hablando por teléfono. Para un tema de atención al cliente, que ya lo hemos venido hablando, estamos hablando de reclamos, de atenciones, de servicios, de algunas consultas, no debería exceder entre 3 a 5 minutos.
Sin embargo, hay llamadas que pueden durar hasta 15 o media hora. Eso dependiendo de la gravedad, vamos a decir, de la consulta o de las gestiones que se tengan que hacer. ¿Qué tipo de gestiones? Ya hablamos de reclamos, solicitudes, consultas, etc. Hay otros indicadores que también deberías de tomar en cuenta, que son los indicadores de calidad, como es el PEC, el PEC negocio, el PEC usuario o el PEC cumplimiento, que lo vamos a ver en detalle en el siguiente módulo. También dentro de los indicadores de call center hay un indicador que para mí es bastante importante, que es el tema de rotación. En call center habíamos conversado de que es importante tener un buen personal con un buen perfil. Sin embargo, hay personas que nosotros contratamos que no se adaptan necesariamente al ritmo que genera el call center. Quiere decir que es un trabajo estático donde hay que estar frente a un computador, un teléfono y generar llamada tras llamada. Generalmente se trabaja entre 4 o 6 horas continuas, o hay empresas que trabajan 8 horas continuas. Por lo tanto, hay gente que, si estamos hablando de ventas y buscas o has contratado a una persona que ha tenido mucha experiencia de venta de calle, generalmente estas personas no se van a adaptar a un tema de venta por teléfono. Entonces, ojo, tenlo en consideración. Sí tienen mucha experiencia, pero a veces no se adaptan. Con lo cual hace que esta gente de call center rote muy rápido, esté un par de meses contigo, 3 meses, 6 meses o 9 meses y después de ahí migre a otro trabajo, a otras labores. Esta es una industria que tiene una alta rotación. Entonces no te preocupes si tienes gente que está contigo 3 meses. No es tu negocio necesariamente, sino es que es un trabajo operativo que cansa. Por eso es muy importante los esquemas de motivaciones que tú puedas implementar dentro de tu call. Y por último, la rentabilidad de campañas, que también lo habíamos hablado en el módulo anterior, donde es importante saber el retorno de inversión y cuánto estoy teniendo como ingresos, como costos, todos los costos anexados y finalmente cuál es mi rentabilidad en ese tipo de campañas. Generalmente se trabaja con un 30%. El 60% más o menos se le atribuye al tema de planillas y el 10% restante son gastos administrativos. Aquí te voy a enseñar cómo de una manera fácil y sencilla podrías trabajar en un Excel un indicador o un reporte de gestión, donde tenemos el número de horas trabajadas, el número de registros que se han trabajado, que se han tocado en esa hora o ese día o ese rango de horas, el número de citas o de ventas que se han generado, los no interesados, porque también se considera en el contacto efectivo el sí quiere, el no quiere, ¿correcto? O el que, si estás hablando de una actualización de base de datos, el que no te da información, finalmente es una conclusión final, a eso es lo que vamos. Luego tenemos el contacto efectivo, son todos los volver a llamar, y los no contactados son los teléfonos que ya habíamos hablado, teléfonos cerrados o los no contestan o las empresas que no existen. Si hablamos de conversión, habíamos dicho que son las ventas reales. Entonces, lo que debemos de tener en consideración es que, por ejemplo, para el día miércoles 9 hubieron 70 ventas en 6 horas que se trabajaron. Ojo, si tienes a una persona que trabaja 8 horas, contabiliza solo las horas que está frente al teléfono, ¿correcto? Porque si no, tu indicador de ventas por hora no va a ser reales. Entonces es venta sobre el número de horas trabajadas. Quiere decir que sería 70 entre 6, significa que realizas 11 ventas o casi 12 ventas por hora. Ese sería tu indicador de conversión, que es el que tú tienes que estar midiendo constantemente. En atención al cliente vamos a ser más específicos porque tenemos 3 indicadores de alto rendimiento, que es el nivel de servicio o tiempo de respuesta, que generalmente lo que indica aquí el concepto es un indicador que lo trabajas directamente con el cliente. Si tú le estás dando el servicio a otra empresa del extranjero, por ejemplo, donde la gente llama
y tú tienes un pool de operadoras que recepcionan estas llamadas, lo que te va a exigir el cliente es que tu gente esté sentada atendiendo llamadas en menor corto, o sea, atendiendo el gran número de llamadas en el menor tiempo posible. Lo que te dice aquí es que el nivel de servicio como el tiempo de respuesta son métricas clásicas en atención al cliente. También esto tiene que ver mucho con el TMO. Cuanto menor sea tu TMO, o sea, el tiempo hablado, mayor cantidad de llamadas vas a poder recepcionar. Esas métricas indican cómo el acceso al cliente de call center, el número de agentes necesarios para ofrecer un servicio eficiente y cómo es comparativamente el servicio respecto a la competencia. Quiere decir que si nosotros atendemos 100 llamadas en un tiempo determinado, deberíamos de tener 8 o 10 agentes conectados en ese momento. Entonces, generalmente se utiliza el 80-20. ¿Qué es 80-20? Es el tiempo de respuesta, bien, entre el número de segundos que tienes para tú atender. O sea, el 80% de tus llamadas lo atiendes en menos de 20 segundos. También tenemos otro indicador que lo vamos a detallar más adelante, que es la satisfacción al cliente. Generalmente los call center grandes tienen una auditoría externa que evalúa la satisfacción del cliente final, o también lo manejan o se trabaja a través de IBRs. ¿Qué es lo que generalmente se hace? Tú como agente atiendes la llamada y después le indicas al cliente que va a entrar a un IBR donde va a calificar la atención que le ha dado. Para esto pueden existir 2 o 3 preguntas. Generalmente se trabaja con si se le atendió en el menor tiempo posible, si el ejecutivo logró resolver su problema y si es que está satisfecho con la respuesta. ¿Por qué? Porque el cliente generalmente atribuye la respuesta que quiere escuchar con la calificación que está colocando en ese momento. Si no es una respuesta que el cliente quiso escuchar, es muy probable que tu calificación también sea de 1 o 2 puntos. Y otro indicador que es importante en el tema de atención al cliente es la resolución en la primera llamada. Este es un indicador que se fue haciendo mucho más conocido a través del tiempo. ¿Por qué? Porque el cliente quiere respuestas finales en la primera interacción que tenga con el call center. No es dable o no debería ser factible que la persona esté llamando 2 o 3 veces y que mis operadores den 2 o 3 respuestas diferentes. Tiene siempre que ser uniforme y es por eso que la resolución en la primera llamada siempre es auditable. Es más, muchos clientes por este indicador, así como hay penalidades, también hay premios por este indicador. Y ahora vamos a ver lo que es monitoreo de calidad, que es una parte importante que ustedes deberían de tener en consideración. Habíamos hablado de calidad anteriormente y habíamos dicho que es hacer las cosas en el primer intento. Es finalmente lo que percibe el cliente de tu servicio o de tu producto. La calidad debería ser siempre un valor agregado y debería haber 0 defectos. Si existen estos 4 puntos, entonces estás dando un servicio de calidad. Para dar un servicio de calidad, lo que tienes que hacer es monitorear constantemente. ¿Y a quiénes vas a monitorear? Vas a monitorear a los ejecutivos que tienes y vas a monitorear en sí al programa. Aquí son 4 puntos. Anticipar los resultados de satisfacción del usuario final y gestionarlos a tiempo. Detectar la causa raíz de procesos de cobranza que permitan gestionar los indicadores de generación de ingresos o detectar oportunidades de mejora desde el punto de vista de costos o identificar oportunidades de mejora desde el punto de vista de dinero o desde su ejecución. ¿Y qué se va a monitorear? Todas las transacciones que tú tengas con el cliente. Estamos hablando de llamadas, estamos hablando si tenemos una plataforma de chat o de email o de redes sociales o de si por ahí se comunican por fax. Finalmente todas las interacciones que tenga el cliente con tu call center.
esas se tienen que monitorear. Generalmente el monitoreo lo hace el supervisor o lo hace un área de calidad. Imaginemos que tu call center todavía es pequeño, tienes a una persona responsable de tu call. Esa persona debería de monitorear de dos formas. Una es en línea, o sea, interviniendo la llamada al ejecutivo, que le llamaríamos remoto, o lo otro es estando al costado del ejecutivo. En estas dos opciones de monitoreo, tú debes de utilizar una plantilla. En esta plantilla lo que nosotros vamos a tener es los puntos o los atributos que tú vas a monitorear o que tú vas a evaluar. Es importante también saber que el supervisor o ese tipo de evaluaciones es muy subjetiva. Por lo tanto, te sugiero que hagas un tipo de calibración. ¿Qué es calibración? Es justamente que tu supervisor se contacte con el cliente o que se contacte con la persona responsable del servicio y que estas personas estén, que opinen igual acerca de todos los atributos que son medibles dentro de la plantilla. Es importante que esta calibración la maneje el supervisor con el estratega comercial, con la persona responsable o con tu cliente, para que finalmente estas personas opinen lo mismo sobre cada atributo. Ejemplo, el inicio, el saludo. ¿Cómo calificarías el saludo? ¿Fue cortés? Para el supervisor puede ser que sea cortés y para la otra persona puede ser que no lo califique de esa forma. Entonces, lo que tienen que hacer es escuchar llamadas, las personas calibrarse, o quiere decir que opinen igual sobre la plantilla de monitoreo, y que una vez calibrado el supervisor trabaje con los agentes. ¿Justamente para qué? Para que no hayan estos errores de que se esté trabajando de una forma y finalmente el cliente cuando escuche llamadas, pues no le parezca algún atributo que ha sido calificado como bueno. O en realidad para asegurar que los estándares de calidad de la empresa sean los que finalmente sean los que está reflejando el call center. Entonces, el monitoreo al lado es al costado del representante, es las llamadas en vivo y en directo, y se evalúa habilidades técnicas y desenvolvimiento. Y en cuanto al tema remoto, se evalúa o en línea o posterior a la llamada, puede ser, como les decía, offline o online, y también se evalúan las competencias generales, ¿no? Según la plantilla de monitoreo. En cuanto al monitoreo, se monitorea por procesos o a nivel agente. En el nivel de procesos se identifica y se corrige la plataforma del programa o de lo que del servicio que estás dando, ya sea de ventas, de atención al cliente. Si tienes ventas, diferentes productos, pues se evalúa cada programa de cada producto, cada pool de ventas del producto A, del pool de ventas del producto B. En cuanto a nivel de agentes, se evalúa a todos los agentes de manera individual de todos los programas. Es importante que si tienen que contar en el tema del monitoreo con una muestra, esta no sea engañosa. Por lo tanto, te sugiero que recurras a los métodos que existen en Internet para que puedas hallar el número de la muestra que debería ser monitoreada. Si son pocos registros, pues puedes monitorear todos los registros, pero si tienes un call center en gran demanda, quiere decir muchas llamadas, puedes utilizar un método de muestreo. Se debe considerar que todo lo indicado o todo lo recogido debe ser devuelto a la gente con un feedback o un coaching. Y hay que hacerlo de manera aleatoria y hay que ser muy imparcial con las muestras o a quien estamos monitoreando en ese momento. Hay 3 indicadores que nosotros utilizamos en calidad. El usuario final, el negocio y el de cumplimiento. El de usuario final es cuando generalmente
damos una información errada al cliente. Quiere decir que, por ejemplo, le decimos que su factura no es de 30 soles, sino de 300 soles, con lo cual el cliente pues tiene una mala información. En el de negocios, por ejemplo, estamos hablando de un tema de pérdida de nosotros como negocio. En vez de decirle que es 300 soles, le decimos que es 30 soles. O de cumplimiento, le indicamos que su periodo de validez no es al 8º día, sino es al 15º, con lo cual podrían ocasionar problemas legales más adelante. Aquí vemos los cálculos que se debe hacer por cada uno de los PEC, el usuario final o precisión de usuario final, precisión de negocios y de precisión de atributos de cumplimiento. Y eso sería todo. Ahora los invito a que puedan escuchar la simulación de llamadas, tanto para las llamadas de ventas, cobranzas y atención al cliente.